Imagínate esto, estás en la graduación de tu hija, el día más importante para ella, cuando de repente tu esposo llega de la mano con otra mujer. Se sienta junto a tu familia como si nada, te mira a los ojos y dice, ya no quiero vivir más contigo. Todos se quedan en silencio. Las miradas se clavan en ti. Tu hija te observa desde el escenario, esperando tu reacción. ¿Qué harías tú? ¿Gritarías? ¿Llorarías? ¿Te irías corriendo? Yo solo sonreí y le dije, gracias por ser honesto. Antes de irme, le di un sobre. Cuando lo abrió, bueno, eso te lo contaré en un momento. Pero primero, déjame explicarte cómo llegamos hasta ahí. Todo comenzó hace 3 años. Antonio y yo llevábamos 15 años casados. Teníamos una hija hermosa, Ana, que siempre fue el centro de nuestro mundo. También teníamos un pequeño negocio familiar, una cafetería que habíamos construido juntos desde cero. Al principio, éramos un equipo perfecto. Pero las cosas cambiaron cuando Antonio consiguió un trabajo mejor en otra empresa. Empezó a llegar tarde, a perderse eventos importantes de Ana, a mostrar menos interés en nuestro negocio. Al principio pensé que era el estrés del nuevo trabajo. Pero pronto me di cuenta de que había algo más. Los fines de semana, cuando antes pasábamos tiempo en familia, él tenía reuniones urgentes. Las llamadas misteriosas se volvieron frecuentes. Una noche, mientras él dormía, vi un mensaje en su teléfono que decía, no puedo esperar a verte mañana, mi amor. Mi corazón se rompió, pero no le dije nada. En lugar de confrontarlo, decidí hacer algo diferente. Algo que él nunca esperaría de mí. Verás, Antonio siempre me veía como la esposa tranquila, la que se quedaba en casa cuidando de Ana y manejando la cafetería. Él pensaba que yo dependía completamente de él. Pero lo que no sabía era que durante los últimos 2 años, mientras él estaba ocupado con su nueva vida, yo había estado reconstruyendo nuestro negocio en silencio. Contacté a viejos amigos de la universidad que ahora trabajaban en marketing. Aprendí sobre redes sociales, sobre administración moderna. Nuestra pequeña cafetería comenzó a crecer. Conseguimos contratos con oficinas locales, empezamos a hacer catering para eventos, y nuestras ganancias se triplicaron. Antonio estaba tan distraído con su aventura que ni siquiera se dio cuenta. Cuando firmaba los papeles del negocio, apenas los miraba. Confiaba en que yo solo manejaba los detalles pequeños. Un día, hace 6 meses, decidí que ya había tenido suficiente. No de manera dramática, sino de forma práctica. Contacté a una abogada, Esperanza Ruiz, una mujer brillante que me ayudó a entender mis derechos. Juntas preparamos todo lo necesario para el divorcio. Pero aquí viene lo interesante, decidí esperar. ¿Por qué? Porque quería que Antonio mostrara su verdadero carácter antes de que fuera demasiado tarde para Ana. Quería que mi hija viera por sí misma quién era realmente su padre. La graduación de Ana se acercaba. Era el momento perfecto. Le dije a Antonio que podíamos mantener las cosas civiles por el bien de nuestra hija. Él aceptó, pero había algo en sus ojos, una arrogancia que no había visto antes. 3 días antes de la graduación, Ana me preguntó, mamá, ¿por qué papá actúa tan raro últimamente? Le dije que los adultos a veces pasan por momentos difíciles, pero que siempre la amaríamos. Lo que no sabía era que Antonio había planeado algo completamente diferente para ese día. Algo que revelaría exactamente quién era en realidad. El día de la graduación llegó. Me levanté temprano, preparé el desayuno favorito de Ana y le ayudé a elegir su vestido. Estaba tan emocionada, y yo quería que este día fuera perfecto para ella, sin importar lo que pasara. Mamá, ¿estás bien?, me preguntó Ana mientras nos preparábamos. Te ves diferente. Estoy perfecta, mi amor, le respondí, dándole un abrazo. Hoy es tu día especial. Lo que ella no sabía era que yo había pasado la noche anterior finalizando los últimos detalles de mi plan. El sobre que había preparado para Antonio estaba en mi bolsa, junto con algunos documentos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Llegamos al auditorio de la escuela 1 hora antes de la ceremonia. Ana se fue con sus compañeros, y yo busqué nuestros asientos reservados. Había apartado 4 lugares, 1 para mí, 1 para Antonio, y 2 para mis padres, quienes habían venido especialmente para ver a su nieta graduarse. A los 10 minutos, llegaron mis padres. Mi madre, doña Carmen, me dio un abrazo fuerte. ¿Dónde está Antonio?,
preguntó mi padre, don Roberto. Ya viene, les dije, aunque por dentro tenía una sensación extraña. Antonio no había contestado mis mensajes desde ayer. 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, lo vi entrar. Pero no venía solo. Tomado de la mano con una mujer joven, rubia, con un vestido rojo muy llamativo que claramente era inapropiado para una graduación escolar. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Mis padres se quedaron boquiabiertos. Las familias cercanas comenzaron a susurrar. Antonio caminó directamente hacia nosotros con una sonrisa arrogante que nunca le había visto. La mujer lo seguía, también sonriendo, como si estuviera disfrutando el momento. Hola, María, me dijo Antonio con una voz fría que no reconocí. Ella es Sofía, mi novia. La palabra novia resonó en el auditorio. Varias personas voltearon a vernos. Mi madre ahogó un grito. Mi padre se puso de pie, pero yo le toqué el brazo para que se sentara. Mucho gusto, Sofía, le dije con una sonrisa amable. Por favor, siéntense. Antonio esperaba una escena, un drama, lágrimas. Pero yo simplemente moví mi bolsa para hacerles espacio. Sofía se veía confundida por mi reacción calmada. ¿No vas a decir nada más?, preguntó Antonio, claramente frustrado. ¿Qué quieres que diga?, le respondí tranquilamente. Es la graduación de Ana. Hablemos después. La ceremonia comenzó. Ana subió al escenario con sus compañeros, radiante y hermosa. Cuando la directora comenzó a llamar los nombres, yo aplaudí con todas mis fuerzas. Mis padres también, pero Antonio parecía más interesado en susurrarle cosas al oído a Sofía. Cuando dijeron el nombre de Ana, ella nos buscó con la mirada. Vio a su padre con otra mujer y su sonrisa se desvaneció por un segundo. Pero me vio sonreírle y aplaudir, y su alegría regresó. Eso era lo único que importaba. Después de la ceremonia, las familias se reunieron en el patio para las fotos. Ana corrió hacia nosotros, emocionada con su diploma en la mano. Lo logré, mamá, gritó, abrazándome fuerte. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor, le dije, besando su frente. Fue entonces cuando Antonio decidió hacer su gran movimiento. Se acercó a nosotras, tomó a Ana de la mano y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que las otras familias escucharan. Ana, quiero que conozcas oficialmente a Sofía. Ella va a ser parte importante de mi vida de ahora en adelante, porque ya no quiero vivir más con tu madre. El silencio fue total. Las conversaciones se detuvieron. Todos nos miraban. Ana se quedó paralizada, sin entender completamente lo que acababa de pasar. Pero yo mantuve mi sonrisa. Me acerqué a Antonio, saqué el sobre de mi bolsa y se lo extendí. Gracias por ser tan honesto, Antonio, le dije con una voz clara y calmada. Este es mi regalo de graduación para ti. Antonio tomó el sobre, confundido. Sofía se acercó a él, curiosa. Las otras familias seguían observando en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó Antonio. Ábrelo, le dije simplemente. Creo que te va a gustar. Lo que Antonio no sabía era que dentro de ese sobre estaba la sorpresa más grande de su vida. Y cuando lo abriera, su mundo se iba a voltear completamente. Antonio abrió el sobre con una sonrisa burlona, esperando tal vez una carta de súplica o lágrimas. Pero cuando comenzó a leer los primeros documentos, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron como platos. Su cara pasó de la arrogancia a la confusión, y luego al horror puro. ¿Qué es esto?, tartamudeó, mirándome con incredulidad. Son los papeles del divorcio, le dije calmadamente. Ya están firmados por mí y por mi abogada. Solo necesitan tu firma para ser oficiales. Sofía se acercó a él, tratando de ver los documentos. ¿Divorcio? Pero si dijiste que ella nunca se atrevería a... Silencio, le gritó Antonio, algo que sorprendió incluso a su novia. Siguió leyendo, y su cara se puso cada vez más pálida. Lo que él estaba viendo era mucho más que simples papeles de divorcio. En el primer documento, estaba claramente establecido que yo tendría la custodia completa de Ana. En el segundo, que yo sería la única propietaria de nuestro negocio familiar. Pero eso no era todo. Había un tercer documento que lo dejó completamente en shock. ¿Qué significa esto de que el negocio vale? Su voz se quebró. No podía terminar la frase.
$300,000, completé yo. Ese es el valor actual de nuestra cafetería, según la evaluación profesional que hice el mes pasado. Las familias que estaban cerca dejaron escapar murmullos de sorpresa. Antonio siempre había tratado nuestro negocio como la pequeña cafetería de María, algo sin importancia. «Esto es imposible», gritó. «La cafetería apenas da para sobrevivir». «Tal vez hace 3 años», le respondí tranquilamente. «Pero mientras tú estabas ocupado con otras cosas, yo estuve trabajando. Conseguimos contratos con 5 empresas grandes de la ciudad. Hacemos catering para eventos corporativos. Tenemos un servicio de entrega que cubre toda la zona metropolitana». Sofía miraba a Antonio con una expresión que ya no era de admiración. Era de duda. Pero yo firmé todos los papeles del negocio», balbuceó Antonio. «Sí», le confirmé. «Firmaste todo lo que te puse enfrente durante los últimos 2 años. Incluyendo el documento que me dio control total de las decisiones comerciales cuando tú no estuvieras disponible. ¿Recuerdas? Dijiste que era solo un formalismo, porque tú tenías cosas más importantes que hacer». Ana, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a mí y tomó mi mano. «Mamá, ¿eso significa que somos ricas?» Me reí suavemente. «Significa que estamos bien, mi amor». «Muy bien». Antonio siguió leyendo, y encontró algo más que lo dejó sin aliento. Era una carta manuscrita, con mi letra, dirigida a él. La leyó en voz alta, con la voz temblorosa. «Antonio, durante 15 años creí que éramos socios en la vida. Pero los últimos 3 años me enseñaron que solo yo estaba construyendo nuestro futuro mientras tú construías el tuyo por separado. Ya eres libre, tal como querías. Pero nosotras también somos libres ahora». Hizo una pausa, respirando pesadamente, y continuó. «PD, como celebración de la graduación de Ana, donamos el 10% de las ganancias de este mes al programa de becas de su escuela. Es lo que ella habría querido». Ana me miró con los ojos brillantes. «¿En serio, mamá?» «En serio, amor. Tu nombre estará en una placa como donante fundadora». Eso fue demasiado para Antonio. Se volvió hacia mí con una furia que nunca había visto en él. «No puedes hacer esto. Yo construí ese negocio tanto como tú». «¿En serio?», le pregunté, manteniendo mi voz calmada mientras más familias se acercaban a escuchar. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la cafetería? ¿Conoces a nuestros empleados nuevos? ¿Sabes cuáles son nuestros productos más vendidos?» Se quedó en silencio. Sofía lo miraba con una expresión cada vez más incómoda. «¿Sabes qué, Antonio?», continué. «Durante los últimos 6 meses, ni siquiera preguntaste cómo iban las finanzas del negocio. Estabas demasiado ocupado con tu nueva vida para preocuparte por la antigua». Un señor mayor, padre de otro graduado, se acercó a nosotros. «Disculpe, señora, ¿usted es la dueña de Café Aurora? Mi empresa tiene contrato con ustedes». «Excelente servicio». «Gracias», le respondí con una sonrisa genuina. «Me da mucho gusto escuchar eso». Antonio se dio cuenta de que más personas empezaban a reconocerme. Su plan de humillarme públicamente se había convertido en su propia humillación. Pero lo que estaba a punto de descubrir era aún peor. Porque había una última sorpresa en ese sobre que aún no había visto. Antonio siguió revisando los documentos con manos temblorosas, hasta que llegó al último papel. Era diferente a los otros, más pequeño, con el logo de una empresa que no reconoció. «¿Qué es esto?», murmuró, leyendo el encabezado. «Es una oferta de compra», le dije tranquilamente. «Una cadena de restaurantes quiere comprar nuestra cafetería. La oferta es de $500,000. El silencio fue absoluto. Hasta Ana se quedó boquiabierta. «$500,000», repitió Sofía, y por primera vez en toda la tarde, se escuchaba genuinamente impresionada. «Sí», confirmé. «Pero esa oferta vence mañana. Y según nuestros acuerdos legales, solo yo puedo tomar esa decisión ahora». Antonio se desplomó en una silla cercana. Su cara pasó por una serie de emociones: shock, arrepentimiento, pánico. «María, espera», dijo con una voz completamente diferente, casi suplicante. «Podemos hablar de esto. No tiene que ser así». «Ah, no», le pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. «Hace 10 minutos me dijiste enfrente de toda esta gente que ya no querías vivir conmigo.
¿Cambió algo en estos minutos? Sofía se alejó un paso de Antonio. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era la mujer segura y arrogante que había llegado de su brazo. Antonio, le dijo con voz fría, me dijiste que ella era una ama de casa sin ambición. Me dijiste que el negocio no valía nada. Yo no sabía. Balbuceó él. ¿No sabías?, le preguntó ella con incredulidad. ¿No sabías sobre tu propio negocio? ¿O no sabías que tu esposa era tan inteligente? Ana, que había estado escuchando todo, se acercó a mí y me susurró al oído, mamá, ¿vas a vender la cafetería? Le sonreí y le susurré de vuelta, ¿qué piensas tú, mi amor? Ana lo pensó por un momento, luego me miró con determinación. Creo que deberíamos quedárnosla. Es nuestra. Tienes razón, le dije en voz alta para que todos escucharan. Es nuestra. Me volví hacia Antonio, que seguía mirando los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Antonio, durante años me subestimaste. Pensaste que era solo la esposa que se quedaba callada mientras tú tomabas todas las decisiones importantes. Pero mientras tú estabas construyendo tu nueva vida, yo estaba construyendo nuestro futuro, el futuro de Ana y el mío. Tomé los papeles de sus manos y los guardé en mi bolsa. Los papeles del divorcio te los enviaré por correo. Tienes 30 días para firmarlos. La pensión alimenticia para Ana está establecida según tus ingresos actuales, no según lo que yo gano ahora. Sofía se acercó a Antonio con una expresión que ya no tenía nada de cariñosa. ¿Pensión alimenticia?, le preguntó. ¿También me mentiste sobre eso? Antonio no pudo responder. Estaba completamente derrotado. Fue entonces cuando pasó algo que nunca esperé. La directora de la escuela se acercó a nosotros. Señora María, me dijo con una sonrisa amable, no pude evitar escuchar sobre su donación al programa de becas. ¿Podríamos hablar sobre la posibilidad de que su cafetería sea el proveedor oficial de eventos de la escuela? Por supuesto, le respondí profesionalmente. Le envío la propuesta esta semana. Mientras hablaba con la directora, vi por el rabillo del ojo cómo Sofía se alejaba de Antonio y caminaba hacia la salida. Él la siguió, tratando de explicarle algo, pero ella no quería escuchar. Ana me tomó de la mano. Mamá, ¿estás triste por lo que pasó con papá? La miré a los ojos, esos ojos hermosos que brillaban con inteligencia y amor. ¿Sabes qué, mi amor? No estoy triste. Estoy orgullosa. Orgullosa de ti por graduarte con excelencia. Orgullosa de nosotras por ser fuertes. Y orgullosa de haber construido algo hermoso mientras otros solo pensaban en destruir. Ana me abrazó fuerte. Te amo, mamá. Y estoy orgullosa de ti también. Mis padres se acercaron a nosotras. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de orgullo. Mija, me dijo mi padre, siempre supimos que eras especial. Pero hoy nos demostraste que eres extraordinaria. Mientras caminábamos hacia el carro, Ana me preguntó, ¿de verdad vamos a rechazar esa oferta de $500,000? ¿Sabes qué pienso?, le dije, deteniéndome para mirarla. Pienso que nuestra cafetería puede valer mucho más que eso en unos años. Y pienso que vamos a construirla juntas, tú y yo. ¿Juntas? Juntas. Después de que termines la universidad, si quieres, podrás ser mi socia de verdad. La sonrisa de Ana fue la mejor recompensa que pude recibir. Esa noche, mientras Ana dormía, me senté en mi escritorio y abrí mi computadora. Tenía emails de 3 empresas más que querían trabajar con nosotras. Tenía una propuesta de un programa de televisión local para hablar sobre mujeres emprendedoras. Y tenía un mensaje de mi abogada confirmando que todos los documentos estaban en orden. Antonio había llegado a la graduación pensando que me iba a humillar, que me iba a dejar en ridículo enfrente de toda la comunidad. Lo que no sabía era que yo había pasado 3 años preparándome para ese momento. No perdí un esposo. Gané mi libertad, la seguridad de mi hija, y el respeto de una comunidad que ahora me ve como realmente soy, una mujer fuerte, inteligente y capaz. Y lo más importante, le enseñé a Ana que